Bueno, otra vez los saludo de manera especial. Estamos en todo nuestro trabajo para la implementación, la formulación por ahora del Plan Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional de nuestro departamento. Como ustedes recordarán, se trata de un plan con enfoque de derecho humano a la alimentación, un asunto que nos coloca en una situación distinta, pues ya que el tema de la participación es crucial cuando hablamos de derecho humano a la alimentación. Bueno, ya en este momento, enfocados hacia la formulación de la parte sobre todo estratégica del plan, hay un componente principal del que necesitamos hablarle y es la incertidumbre. El tema de la incertidumbre en términos de la planeación, las consecuencias que tiene la incertidumbre cuando hablamos de planeación son enormes, ¿no? Aquí un aspecto importantísimo es una teoría, si se quiere, un planteamiento que hizo un filósofo libanés llamado Nassim Nicolás Taleb. Hace varios años, como hacia el 2012, si no estoy mal, escribió un libro muy famoso llamado El Cisne Negro. Este libro famoso de El Cisne Negro se refería a cómo en ciertas ocasiones se presentan eventos que se llaman disruptivos, es decir, que rompen por completo el curso de los acontecimientos que se traían en algún lugar. Entonces, las características de un fenómeno como el cisne negro tienen que ver con, por una parte, con que son fenómenos altamente inesperados, que se considera que son muy improbables, son fenómenos que tienen un enorme impacto sobre la vida de las personas y sobre la vida en general de las comunidades, o incluso pueden llegar a tener enormes impactos geográficos hasta en un continente, en un país o en un continente. Pero sobre todo lo más importante del fenómeno del cisne negro es lo extraño que es, la rareza del fenómeno. Y se le llamó cisne negro porque se supone que la mayor parte de los cisnes son blancos. Y era una rareza por completa cuando aparecía de pronto un cisne negro, un cisne extremadamente especial e improbable. Pero, digamos, el fenómeno del cisne negro que describe Nassim Nicolás Taleb también se caracteriza porque una vez ocurre, ya se ve que no era tan improbable, que realmente las circunstancias sí estaban dadas para que el fenómeno se diera de esa manera, pero nadie pudo anticiparlo con certeza, como que había una medio idea, pero las cosas se vuelven muy fuertes y muy evidentes es cuando ya se presentan. Este fenómeno del cisne negro es un fenómeno que este filósofo planteó que no era tan infrecuente, que de hecho ocurre con mucha frecuencia y que debemos, como que hay más cisnes negros de los que en realidad suponíamos. Pues bien, un cisne negro de nuestros tiempos es claramente la pandemia. La pandemia, porque mucho se habló sobre las posibilidades de que algo así ocurriera. Hasta hubo películas, ustedes recordarán, pues ahora con tiempos de pandemia se pasan muchas películas al respecto, pero como que ahí estaba el fenómeno, pero no nos atrevíamos a incorporarlo a nuestro horizonte de sentido, al trabajo que pudiésemos hacer, a la planeación que pudiéramos desarrollar. De tal manera que aparece el cisne negro como en la figura hoy día de una pandemia, de un fenómeno que tiene exactamente las características de las que hablamos, un enorme impacto en la sociedad, enorme, y entre más pasan los días o los meses, más nos damos cuenta de la dimensión de la pandemia. Muy inesperado, nos sorprendió, digamos, eh, fuera de base, como se diría popularmente, nos cogió fuera de base, y no solamente aquí en Colombia, sino a la humanidad entera la cogió fuera de base la pandemia. Y lo otro es que una vez ocurrió, claro que todos empezamos a decir, por supuesto, se veía venir las cosas que estaban ocurriendo, la manera como afectábamos el medio ambiente, en fin, se veía venir que en algún momento esto era uno de los efectos que se podrían provocar. Entonces aparece
la pandemia como una expresión de este cisne negro y como un evento disruptivo que nos deja en una situación sumamente caótica desde el punto de vista de la planeación. Es decir, no sabemos exactamente qué podemos hacer, las cifras con las que contamos son obsoletas, como muchas veces hemos dicho acá, ustedes lo recordarán, ni siquiera sabemos cuántas personas hay ahora en cada localidad o en cada población de nuestro Santander, porque la pandemia ha generado unos desplazamientos muy importantes de la gente. Muchos han retornado a sus pueblos porque no encontraron en las ciudades empleo, ingresos, comida. Entonces no sabemos cómo se haya redistribuido la gente, no hay estudios confiables recientes que nos digan con exactitud cuáles son los niveles, por ejemplo, de hambre o de desnutrición de la población. Entonces son una serie de impactos, de efectos que nos deja la pandemia y que hasta el momento la convierten en un fenómeno de altísima incertidumbre. Pues bien, ya de cara a enfrentar esta incertidumbre, esto fue analizado con anticipación por muchos empresarios y por mucha gente de este sector empresarial, de este sector económico, que no se permiten, no tienen la posibilidad de fracasar en sus proyecciones de futuro. Es decir, en el caso de estos empresarios, cuando intentan establecer nuevos negocios, pues necesitan figurarse muy bien cómo puede ser el futuro para saber si sus inversiones tendrán el retorno que esperan o no. Y por eso, hace ya más de 20 años, un grupo digamos, de técnicos o científicos, si se quiere, de este mundo empresarial, empezaron a hablar de la planeación en la incertidumbre. ¿Cómo podía, en un mundo incierto, es decir, en un mundo, llamémoslo así, de cisnes negros, cómo podríamos saber qué hacer, qué decisiones tomar? Y entonces empezaron a tratar de imaginar, bueno, de qué manera podríamos planear, y se les ocurrió empezar a plantearse 4 escenarios o 4 formas de futuros, 4 tipos de futuros que se pudieran dar. En un primer caso, abajo a la izquierda pueden ver ustedes, se habla de un futuro bastante claro. Un futuro bastante claro significa que nos encontramos frente a la necesidad de una planeación y todo parece estar discurriendo sin ningún tipo de sobresalto, como si las cosas estuvieran todas bajo control, digámoslo así, y solamente habría como un aumento, un cambio como vegetativo de las circunstancias. Todo sigue su curso, lo que crece sigue creciendo, lo que decrece sigue decreciendo y nada parece salirse de un supuesto orden histórico de las cosas. Este futuro bastante claro pues es la forma más simplificada, si se quiere, de planear, porque arranca con la idea de que las cosas no van a cambiar sustancialmente. Sin embargo, para estos científicos de la planeación es una forma equivocada de planear, suponer que nada va a cambiar o que todo va a seguir igual. Pues prácticamente, ¿para qué se planea? Si se planea es porque se supone que algún cambio va a haber. Entonces se habla también en un segundo nivel de futuros alternativos, que es un nivel, digamos, de incertidumbre en el cual aparecen situaciones que generan crisis y generan cambios profundos, pero no tan extendidos ni en todos los ámbitos. Aquí colocamos como un ejemplo de lo que podría ser eso en nuestro territorio, la construcción del embalse de Topocoro, del embalse de Hidrosogamoso, una situación que iba a producir cambios importantes en el territorio en donde se encontraba, pero que de cierto modo esos cambios podían ser previsibles, algunos de ellos, no todos, pero los futuros alternativos no eran no se extendían mucho, no eran demasiados, sino más o menos era una cuestión controlable. Un solo elemento estaba allí afectando el territorio, podía tener muchas consecuencias, sí, pero al ser una sola variable, de algún modo es más fácil de suponer
los futuros alternativos que podrían darse. Digamos que se habla esquemáticamente de dos futuros alternos, dos cosas que podrían pasar. Por decir algo, la gente se queda o la gente se va, cosas así, de sencillas pero de trascendentales también para un territorio. Ya pasan otras cosas cuando nos asomamos a un tercer nivel de incertidumbre, que es el que ellos llaman gama de futuros. Es la existencia ya de un nivel de incertidumbre en el cual pueden pasar muchísimas otras cosas, se escapan más de nuestras manos las circunstancias, los fenómenos que están ocurriendo, y ya no es uno o dos circunstancias que se pudieran provocar, sino un ámbito más complejo, más amplio de variables. Entonces la palabra gama de futuros es bastante clara. Hay unos elementos ahí importantes que no conocemos cómo vayan a desenvolverse, qué consecuencias vayan a traer. Y para ilustrar esto en nuestro propio territorio colocamos aquí la migración, particularmente de nuestros vecinos y hermanos venezolanos, quienes pues no sabemos exactamente esa migración masiva de millones de personas deambulando por Colombia o tratando de ubicarse en nuestro país, eso qué pueda ocasionar. Nunca habíamos tenido un nivel de desplazamiento externo, interno sí, al interior de nuestro país sí, los desplazados, las víctimas del desplazamiento forzado, pero de manera externa no, que nos llegaran millones de personas a tratar de establecerse en nuestro país, pues eso genera unos cambios, unos trastornos, ya no solamente en Santander, sino hasta en municipios muy pequeños, no solamente en Bucaramanga, sino casi que hasta los municipios más pequeños de nuestro departamento tienen población venezolana y tienen que mirar qué van a hacer en términos de las necesidades que tienen estas personas desde el punto de vista no solo laboral, sino de salud. Por ejemplo, los hijos de las mujeres embarazadas que llegan aquí, que son venezolanas, niños que nacen en nuestro territorio, son colombianos, entonces estos hijos de venezolanos. Es decir, la gama de futuros que genera este fenómeno pues es enorme y es un nivel de incertidumbre mucho más elevado. Y aún hay niveles de incertidumbre más grandes, que es lo que llaman ellos, estos teóricos de la incertidumbre, llaman la ambigüedad real. Es decir, no tenemos ni idea lo que pueda pasar una vez ocurrido este fenómeno. Entonces, en esa ambigüedad real hay circunstancias, por decir algo, como el descubrimiento de América, por dar un ejemplo así fuerte, o la Revolución Francesa, cosas que formidables que producen cambios gigantescos a todo nivel. La pandemia parece acercarse a este nivel de ambigüedad real, con unos impactos en todos los sectores disruptivo que genera, por ejemplo, incluso que profesiones se acaben, que sectores casi se queden al borde de la aniquilación y que surjan nuevas fuerzas, nuevos componentes económicos, laborales, en fin, este elemento tan fuerte que es la pandemia. Y bueno, digamos un poco para sintetizar en esta enorme complejidad en la que nos encontramos, los teóricos de la planeación plantean que lo mejor es que uno planee en las dos escalas intermedias, o pensando que hay futuros alternativos o gamas de futuros. Dado que si lo haces desde el futuro bastante claro, pues estás equivocado de entrada, porque la vida se mueve y más en nuestros tiempos. Las cosas cambian y si tienes solo plan A, vas a estar en una situación difícil. Entonces planear desde una perspectiva como vegetativa no tiene sentido. Pero irnos al punto de la ambigüedad real donde renunciamos, es prácticamente como renunciar a la posibilidad de planear. Es como pensar que en cualquier momento todo puede cambiar y por lo tanto no podemos fijarnos un propósito ni intentar hacer nada, pues es una renuncia y estar totalmente sometidos a la incertidumbre, sintiéndonos como una hoja al viento. Por todo eso, entonces lo más acertado es que uno intente plantearse o futuros alternativos o una gama de futuros. ¿Y cómo se planea allí?
pues hay que construir escenarios de futuros y hacer unos análisis con respecto a las situaciones que se pudieran dar, de manera que uno tenga plan A, plan B, de pronto plan C, plan D. En la medida en que vamos hacia la gama de futuros, pues necesitamos más tipos de planes, de manera que podamos enfrentar cualquier circunstancia que se nos pueda presentar. Precisamente, llegados a este punto, entendiendo pues de lo que se trata toda esta nivel de complejidad de las incertidumbres y de la vida hoy día, entramos a lo que se conoce como planeación por escenarios. La planeación por escenarios es una técnica para planear en medio de la incertidumbre. Cuando no sabemos exactamente qué puede ocurrir, cuando la información con la que contamos no es suficientemente confiable, debemos recurrir a la planeación por escenarios. Es decir, fijarnos o figurarnos un escenario y frente a ese escenario saber qué hacer. Pero si nos cambiaran el escenario, si pasáramos a otras circunstancias, tener también, disponer del plan B, el plan que nos permitiría tener unas alternativas en caso de que las circunstancias se modifiquen. Pues bien, esta planeación por escenarios, podríamos decir así de manera muy sintética y esquemática, que se realiza en 4 pasos. Lo primero es definir el problema. ¿Cuál es el problema que vamos a enfrentar en ese mundo tan incierto en el que nos estamos ahondando, en el que nos estamos sumergiendo? ¿Cuál es el problema o cuáles son los problemas que vamos a enfrentar? En segundo lugar, frente a ese problema tenemos que identificar las incertidumbres que se ciernen sobre él, es decir, todas esas variables que están en juego y que no tenemos control sobre ellas y que pueden cambiar en un sentido o en otro, modificando totalmente el escenario en el que nos encontraríamos. Entonces necesitamos identificar esas incertidumbres. Una vez logremos identificar las incertidumbres, pasaríamos al tercer momento, donde ya vamos a definir los escenarios posibles, los escenarios en los que nos podríamos encontrar a partir de las incertidumbres que hemos identificado como más probables. Ahí ya vemos, bueno, entonces podría dársenos un escenario con este tipo de situación u otro escenario bien diferente donde las circunstancias se dirijan más en otro sentido. Y ya con esos elementos entramos a hacer un planteamiento de estrategias que podríamos decir que es un poco ya más convencional. Es decir, es la planeación ya que conocemos un poco mejor de visión, misión, objetivos, etcétera, pero que podemos hacer es en función también de estos escenarios que se nos hayan planteado. Entonces, puestos en esta situación, vamos a ver la planeación por escenarios. Y el primer paso, la definición del problema. Bueno, permítame un segundito que tengo aquí una pequeña dificultad. Me tomo un minuto, por favor. Bueno, me disculpo nuevamente, una pequeña interrupción. Pero bueno, tuvieron ustedes ahí la oportunidad de ver las 3 problemáticas que queremos plantearles. Bien, ya para nuestro plan de seguridad alimentaria y nutricional a nivel departamental, lo que nos hemos fijado es algo así como, bueno, no perdamos el tiempo, permítanme decirlo así, no perdamos el tiempo elucubrando mucho sobre los problemas de seguridad alimentaria y nutricional que hay. No discutamos mucho sobre el asunto. Hay 3 problemas que son los que se están presentando a nivel de todo el planeta, a nivel de Colombia y a nivel de Santander. Digámoslo así, son los 3 grandes desafíos que está afrontando la humanidad con respecto al asunto alimentario.
Estos desafíos de los que les hablo, pues tienen que ver con las cuestiones que, digámoslo así, se destaparon a raíz de la pandemia. Entonces, a raíz de la pandemia nos aparecen unas problemáticas que ya venían avisorándose, ya venían manifestándose y de hecho ya había gente que las había advertido, pero de cierto modo les pasaba lo del síndrome de Casandra, aquellos profetas que están como condenados a saber lo que va a pasar, pero que nadie les crea. Entonces, un poco hubo esa situación del síndrome de Casandra con varios de los que se atrevieron o nos atrevimos a decir que había problemas con el tema alimentario, pero que ahora se destapan totalmente con la pandemia. Tres problemas son los fundamentales. El primero es el problema de sustentabilidad alimentaria. El segundo, el tema o el problema del comercio de los alimentos. Y el tercero, los medios de vida para el acceso a los alimentos. Vamos a ver en detalle cada uno de estos problemas para que los podamos entender, para que además veamos la magnitud de esos problemas y entendamos que pues, la planeación por escenarios nos implica mirar cada uno de esos problemas y hacerle planeación por escenarios a cada uno de ellos. La cuestión es compleja, por supuesto, lo entiendo, pero también en la medida en que lo comprendemos y comprendemos su importancia, pues vamos a estar más decididos y más claros sobre cómo hacerlo. Veamos primero el tema de la sustentabilidad alimentaria. El problema de la sustentabilidad alimentaria, entendamos que la sustentabilidad alimentaria se refiere a la posibilidad que tengamos de alimentarnos, de quedar bien alimentados sin agotar los recursos naturales o, para ser más específicos, sin comprometer el futuro alimentario de las nuevas generaciones o de las próximas generaciones. Sustentabilidad alimentaria es, de cierto modo, seguridad alimentaria sin acabar con el planeta. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en torno a la sustentabilidad alimentaria y por qué este tema está ahorita prácticamente a la cabeza de la agenda mundial? De hecho, en los próximos meses, hacia el mes de, sí, muy próximamente será la Cumbre Mundial de Alimentos, donde se estará mirando justamente la sustentabilidad de los sistemas alimentarios en el mundo. Entonces, ¿esto por qué cogió tanto vuelo? ¿Por qué se volvió tan importante? Pues ya había quienes lo anunciaban o lo anunciábamos a partir de todo lo que es el impacto climático, la crisis climática, la manera como estamos agotando la biodiversidad, cómo estamos comprometiendo bosques, aguas, como con el uso de los fertilizantes procedentes de los hidrocarburos y todo el uso pues de los combustibles fósiles, estamos incrementando los efectos de gas invernadero, los efectos de invernadero a través de los gases que producen esta situación, como el CO2 o como el gas metano, que proviene también de esta increíble explosión de animales, de la crianza de animales, como especialmente el ganado vacuno, o también incluso, ya se sabe, de la producción de alimentos o cultivos como el arroz, de inundación, que produce una enorme cantidad de gas metano. Entonces todo esto ya se veía venir, se sabía que estaba produciendo unos efectos importantes, dejando una huella de carbono enorme a partir de la manera como nos alimentamos. Pero resulta que recientemente con la pandemia aparecen unas nuevas hipótesis que en honor a la verdad pues no están suficientemente comprobadas, ¿no? Se ha dicho, por ejemplo, que el COVID, el virus más exactamente, no la COVID que es la enfermedad, sino el virus, el SARS, este virus que se dice que se encontraba en los murciélagos y que migró a una especie, digamos, vectora, que el pangolín es al que se le acusa, digámoslo así, de eso, y de ahí migró a los seres humanos. Y que esto ocurrió allá en la China, pero que ocurrió básicamente porque nosotros los seres humanos hemos invadido, digamos, los bosques,
hemos invadido zonas, llamémoslas así, salvajes, donde están confinados no solamente una serie de animales, sino millones de virus, y que al entrar allí nosotros, al irrumpir en estos territorios, en estos espacios que no estaban sometidos por la mano humana, se producen estos efectos, y los virus también como que los liberamos, y se nos vienen en nuestra contra. Esta es una de las hipótesis que hay. También existe la otra hipótesis que ha cobrado valor, de que el virus, el SARS, provino de un accidente en una central de estas chinas de investigación sobre el tema de los virus. Parece que esa hipótesis no es del todo descartable. En todo caso, sea lo uno, sea lo otro, es clarísimo la relación que existe entre la manera como nosotros estamos invadiendo lo que nos pertenece como seres humanos, presionando a tal modo la vida en el planeta, que la vida tiene que encontrar la forma de salir adelante a pesar nuestro. Es una cosa que de pronto uno ya había visto acá, por ejemplo en el territorio santanderiano, con la PC, la fitóctora esta que afecta a las plantas estas, las palmas aceiteras, cuando pues es muy claro que si todo un territorio lo sacrificas, digamos, a un solo a un monocultivo, si haces eso, pues toda la vida que hay allá, llámese pájaros, llámese invertebrados, o llámese hongos, o llámese microorganismos, todas van a depender exclusivamente de esa especie, y pues tarde o temprano tendrá que aparecer una forma de alimentarse de la palma, porque la vida se tiene que abrir paso. Algo parecido pudo haber ocurrido allí en China, en ese lugar, y puede estar ocurriendo en muchos otros lugares del mundo, cuando nosotros invadimos el hábitat de otras especies, y eso tiene su precio, eso tiene su costo, y uno de los planteamientos es que se ha revelado nuestra huella ecológica, se ha revelado esta huella de carbono que estamos generando por nuestra manera de alimentarnos, y ya no se puede ocultar. Dejamos una enorme huella en el planeta, eso es inocultable, y ya, sin más espera, tenemos que abordar nuestro problema de sustentabilidad alimentaria. Tenemos que aprender a alimentarnos sin acabar con los ecosistemas. Entonces este es el gran primer problema que nos aparece en esta vida contemporánea a la que estamos abordados, y es el gran problema que se genera o que se evidencia a partir de la pandemia que estamos viendo, ¿no? Este problema, por supuesto, genera enormes incertidumbres, que son las que tenemos que abordar y tratar de manejar a partir de nuestros planes, en este caso de seguridad alimentaria y nutricional. Un segundo problema es el del comercio de los alimentos. Y allí se habla de un fenómeno al que se califica, es casi como una especie de trabalenguas, y vamos a tomarnos unos minuticos para explicarlo muy bien, que es la aceleración de la desglobalización. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hablemos primero, para entender este rompecabezas, hablemos primero de desglobalización, globalización, desglobalización. Para todos es bastante claro qué es la globalización, ¿no? La globalización consistió básicamente en ir convirtiendo a la economía, pues, y a la cultura misma en algo absolutamente universal, es decir, que copara a todo el mundo. Algunos dicen que la globalización empezó cuando se descubrió América, y cuando ya nos dimos cuenta ya nadie tuvo dudas. Bueno, todavía hay gente que se supone que tiene dudas, pero pues nadie serio tiene dudas o en esa época nadie tenía dudas sobre el hecho de que el planeta era redondo, era un globo, y que ya estaba todo unido, todos los continentes se conocieron, los grandes continentes, entonces ya no había más que discutir ahí, somos un mundo, un único mundo. Este fue el primer elemento de globalización. A partir de ahí empiezan intercambios comerciales, culturales, intercambios de toda índole.
intercambios, pues las guerras, todo lo que se quiera, el poder ya no restringido a los imperios en un continente, sino ya en el mundo entero. Entonces, si al principio hubo grandes imperios como el imperio romano, el imperio persa, el imperio mongol, que al parecer fue el más grande de todos los tiempos, pero ocupaban solamente un continente o una parte de lo que llamábamos el mundo antiguo, ahora ya pasábamos a hablar de imperios que tenían ubicaciones en el mundo entero, por ejemplo el imperio británico, con presencia en todos los continentes sin excepción, o como decía Felipe II del Imperio Español, que él decía, el sol jamás se oculta en mis dominios, una manera de decir, bueno, vea dónde está nuestra España, pues como lo hablaban ellos, que el sol jamás se oculta en mis dominios significa que en todos los lugares del mundo donde hay un territorio que le pertenece a España, en algún momento del día hay sol, así de vasto, de enorme, era el imperio español y ocupaba pues todo el globo. Ahí para algunos empieza la globalización y con esa globalización todo lo que hemos venido comprendiendo hasta llegar, por ejemplo, al Internet, que es y la manera más fuerte de tener, digamos, el planeta en nuestras manos, de poder saber en tiempo real lo que pasa en cualquier lugar del planeta. Es una cosa increíble cómo se nos achicó el mundo, pues a eso lo llamamos la globalización, pero la globalización no solamente es ese reconocimiento de que somos parte de un único mundo, sino la manera como todo, absolutamente todo, termina estando conectado estrechamente, especialmente en el mundo de la economía. Y es así como en el 2008 se produce un gran desastre en la bolsa en Estados Unidos por el tema de las hipotecas y la crisis inmobiliaria que hay allá. Y esa crisis inmobiliaria que ocurre en un solo sitio allá en Estados Unidos, estamos de tal forma intrincada nuestras relaciones económicas que termina el planeta entero entrando en crisis. Tan solo un tiempo después de que se desencadena esta gran crisis económica y hace crack la bolsa de allá de Nueva York y de ahí, como en un efecto dominó, otra serie de bolsas del mundo hacen crack, empiezan a producirse unos fenómenos gravísimos, recuerden ustedes, como la severa elevación del precio de los alimentos en muchos lugares y se reportó en esos días las revueltas que se produjeron en más de 60 países debido al tema del incremento en los precios de los alimentos. Entonces, evidentemente nuestro planeta está todo conectado. La globalización mostró, digamos, su cara menos agradable, su cara más perversa, si se quiere, y a partir de allí, más o menos del año 2008, empieza a darse el fenómeno contrario. Entonces empieza a haber gente que dice, no, esto no puede seguir así, tenemos que recogernos en los territorios, en las regiones. Y es ahí cuando se empieza a hablar de desglobalización. Desglobalización es de marcha atrás, que esto así no nos puede funcionar. Vamos a dar un ejemplo supremamente claro e ilustrativo de esta desglobalización. El Brexit que es la salida de los británicos de la Unión Europea. La Unión Europea claramente pues, fue uno de los pasos fuertes que se dio en los últimos tiempos hacia la globalización, que todos estos países que antes habían sido enemigos hasta de muerte, pues como se cogieron por ejemplo terriblemente en la Primera y Segunda Guerra Mundiales, ahora eran un solo país, con una misma moneda y con una serie de reglas comunes. Entonces nace la Unión Europea y a la Unión Europea se suma también Inglaterra o todo lo que es la Gran Bretaña. Pero luego, hace poco, como parte del proceso de desglobalización, se produce esto, ¿no? No podemos seguir siendo parte de un globo, estar sometidos a al arbitrio de la Unión Europea, pues todo ese discurso que se plantearon allí, muy nacionalista en algunos casos, muy populista en otros, que llevó al Brexit. Y este es un ejemplo muy claro de cómo se pueden exacerbar los regionalismos. Después vino todo el tema de Trump,
tratando de rechazar todos los acuerdos de libre comercio, subiendo aranceles. Recuerden ustedes que hay toda una situación de crisis entre Estados Unidos y China por el tema de los aranceles, del levantamiento nuevamente de murallas, de impuestos que impiden el libre comercio entre los países. Esto es lo que se llama el fenómeno de la desglobalización. Ante esta desglobalización, bueno, muchos países lo están haciendo. Cataluña, por ejemplo, recuerden la crisis que hubo allí también. Uno de los países que forman parte de España también entró en una crisis muy severa y pretendió emanciparse de España, es decir, algo así como que todo el mundo empieza a pensar en cerrar sus fronteras, lo cual pues es algo sumamente importante, ¿cierto? Ahora pensemos, ya hablemos de la desglobalización, pensemos el impacto de esta con la pandemia. Pues la pandemia es, de cierto modo, esa cara negativa de la globalización. El virus nace en China, de ahí salta a Italia. Italia y China tienen unos lazos comerciales sumamente fuertes. De Italia a toda Europa y de Europa a América, tanto del norte como a América Latina, en fin, y se esparce por el mundo entero en avión, podemos decirlo. Ya no iba ni en carro ni en esos largos trayectos por el mar, sino no, ahora el virus viajó en avión y se extendió en semanas prácticamente por el mundo entero. Una cara muy negativa de la globalización. Entonces muchos dicen, no, eso no puede seguir así. Pero además, esa globalización que traíamos ha dejado en este momento a muchos países en una situación muy difícil. Voy a dar un ejemplo en Alemania. Alemania es la cuna, pues, o uno de los sitios donde están las farmacéuticas más fuertes en el mundo. Y se decía, bueno, ahora tienen la oportunidad, pues, de continuar su producción de los medicamentos que se necesitan para luchar contra el COVID. Pero resulta que cuando van a mirar, no, los alemanes no producen esas drogas se están produciendo realmente en la India. En la India es donde están las fábricas. Entonces ya no es Alemania, el confinamiento en el que caímos hacía que el problema ya no fuera en Alemania, sino se trasladara a la India. Y cuando van a mirar a la India, resulta que sí, en la India se fabrican esos medicamentos, pero las sustancias básicas, genéricas si queremos, vienen desde China. Entonces todo está tan conectado que el mundo se paraliza por completo. La cadena de suministros que hay en los grandes puertos intercambiando comercio y artículos comerciales, bienes a lo largo y ancho del mundo, en este fenómeno de globalización, pues hoy día se bloquean y el mundo entero, con que se bloquee un puerto, el puerto de Ningbo en China se bloquea y el mundo entero está en crisis. Entonces hay quienes dicen, no, esto no puede seguir así. Y hablamos de la aceleración de la desglobalización, que creo que ya va quedando un poco más clara. Desde el punto de vista alimentario, esto nos lleva a hablar del grave problema del comercio de alimentos. Un país como Colombia, por ejemplo, que prácticamente solo produce algo de frijol como leguminosa y algo de arroz como cereal, pero nada más, ningún otro grano, no produce ni garbanzos ni lentejas, casi no produce arvejas, no produce cebada, avena, trigo, no produce nada de eso, depende totalmente de todos esos cereales. Hoy día, con ese comercio bloqueado, ¿cómo queda Colombia? Pero veamos más, Colombia depende también del suministro de los precursores, o no los precursores, perdón, sino de las sustancias químicas, de los agroquímicos, los agrotóxicos que se usan para el cultivo. Lo que sí cultivamos, necesitamos agrotóxicos que también vienen del exterior, que también dependemos de ellos. Entonces, por donde miremos, estamos, yo diría, mal conectados con el mundo, conectados en una forma que nos genera es una enorme dependencia. Entonces ahí es donde aparece el problema del comercio de alimentos. ¿Cómo vamos a comercializar los alimentos para no caer en situaciones de hambre como la que estamos viviendo en este momento, la que mucha gente está viviendo en este momento? Segundo gran problema. Vamos a ver el tercer gran problema.
el problema del acceso a los alimentos. Claro, con todo lo que está pasando, pues los alimentos se han encarecido tremendamente, pero eso se une a lo que podríamos llamar la tormenta perfecta para la vida de un pobre, ¿no? Confinado, con alimentos costosos y además sin empleo. Entonces vean a ustedes la manera como se han deteriorado los medios de vida, la manera como ha crecido la pobreza enormemente del 19 al 20, del 20 al 21. Me refiero del año 2019 al 2020, del 2020 al 2021, la pobreza y la miseria han crecido espantosamente en Colombia. Estas son estadísticas muy tenues, pero ya se sabe que el 70% de la población colombiana o está en la pobreza o en riesgo de padecerla. Y en muchos aspectos es porque nuestra frágil economía de supervivencia, nuestra frágil economía de la informalidad, del rebusque, con la pandemia pues sufrió un impacto gravísimo y aquí están las circunstancias. A la izquierda las fotos emblemáticas de lo que es nuestro país, numerosas banderas o trapos rojos que ya no es como lo que era el trapo rojo en la época de la violencia, sino ya hoy significan tengo hambre, tenemos hambre, necesitamos comida. Una situación absolutamente dramática que viene viviendo nuestra población y que es este enorme problema de cómo vamos a hacer para que en medio de esta gigantesca crisis económica, con la gran dependencia alimentaria que tenemos como país, superemos el problema de acceso a alimentos. Grandísimos problemas, y son esos justamente los que con valentía tenemos que enfrentar a través del Plan Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Santander. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Apenas íbamos en los problemas, ¿verdad? En la planeación por escenarios. Ahora ya sabemos cuáles son los tres problemas, un gigantesco, entonces ahora vamos a coger esos problemas, y el segundo paso en la planeación por escenarios es la identificación de incertidumbres. Aquí hablamos de un debate que tenemos que tener, por supuesto, y una ponderación de incertidumbres. Entonces ese segundo punto de identificación de incertidumbres es el paso previo a que definamos los escenarios, que ya entremos en concreto a qué significa la planeación por escenarios. Vamos a mirar entonces, primero que todo, cómo es la identificación de incertidumbres. Esta diapositiva, que cualquier buen expositor diría que está mal hecha porque tiene demasiado texto, pues no tiene la intención de que leamos todo este texto, ni mucho menos. Ven ustedes arriba, en la cabeza de cada lista, el problema del que estamos hablando, ¿no? A la izquierda, los problemas de sustentabilidad alimentaria, en el centro, las incertidumbres, relacionadas con el comercio de alimentos, y a la derecha, los medios de vida como problemática también, con una enorme incertidumbre. Pues lo que tenemos allí es el listado de incertidumbres, es decir, de variables que pueden jugar frente a este problema. Entonces agarremos, por ejemplo, el tema de comercio de alimentos, que lo vemos ahí, y miremos un poquito. ¿Qué podría cambiar la situación del comercio de alimentos en nuestro país? Una serie de cuestiones que son más o menos inciertas, a las que llamamos incertidumbres, y que pueden estar como esta. Por ejemplo, si hay tratados o no de libre comercio, el precio del transporte internacional, el precio del petróleo, que juega tantísimo en todo el tema del transporte, la cotización del peso frente al dólar, estando dependiendo nosotros de las importaciones de alimentos y de insumos, el estado de las vías terciarias, si vemos eso más al interior de nuestro país, el confinamiento por el COVID, que puede cerrar establecimientos comerciales, los controles al transporte por temas de bioseguridad, que pueden encarecer aún más los alimentos, el poder adquisitivo de la población, la producción que pueda haber o no por parte de la ACFC, o sea, la agricultura campesina familiar comunitaria. En fin, ahí hay un montón de incertidumbres que uno tiene que considerar al momento de hacer una planeación por escenarios. Pero es imposible planear con todo ese montón de incertidumbres. Lo que ocurre es que todas esas incertidumbres de cierto modo están conectadas unas con otras. A la hora de la verdad están conectadas unas con otras. Entonces uno tiene que hacer un ejercicio de selección y ponderación de esas incertidumbres. Entrar a mirar cómo es que va a trabajar y a jugar con ellas.
Entonces allí es donde nosotros vamos a hacer un trabajo de selección de incertidumbres con ustedes. A continuación, una vez yo termine esta presentación, vamos a hacer un ejercicio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a dividir en grupos para analizar los diferentes conjuntos de incertidumbres o las problemáticas mejor. Un grupo trabajará sobre la sustentabilidad alimentaria, otro sobre el comercio de alimentos, y vamos a escuchar de acuerdo a lo que le corresponda a cada cual a estos tres amigos expertos que nos han colaborado, la doctora Diana Páez, nuestro gran amigo Adolfo Botero y nuestro gran amigo Richard Argüello. Adolfo del Bodeguero del Campo, Richard del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, la doctora Diana, directora de la Unidad de Posgrado de la Universidad Santo Tomás. Ellos nos van a hablar de esas incertidumbres que les mostré atrás, pero en detalle nos van a decir cómo se están comportando estas incertidumbres en nuestro departamento, en nuestro país y en nuestro departamento. De manera que ustedes, que son los planeadores, quienes están participando en el día de hoy, puedan seleccionar las incertidumbres que consideren más pertinentes sobre las cuales debamos trabajar. Es decir, aquellas incertidumbres que son las que más influyen sobre la situación alimentaria de nuestro departamento, bien sea a nivel de la sustentabilidad alimentaria, que es lo que vamos a ver con Richard Argüello, bien sea a nivel del comercio de alimentos, que lo vamos a ver con Adolfo Botero, o bien sea en los medios de vida para el acceso a alimentos con la doctora Diana Páez. Entonces eso lo vamos a ver a continuación. Y una vez ustedes escuchen eso, tomen nota, los videos son interesantes y vamos también ayudándonos ahí de otros medios audiovisuales, no solamente la voz de nuestros compañeros, sino algunas gráficas para que ustedes comprendan bien los planteamientos de ellos y a partir de allí, pues ellos nos ilustran, ¿cierto? Porque, digamos, ustedes vieron que las incertidumbres pues son numerosas y alguien que esté a la cabeza de la planeación, como en este caso ustedes de esta planeación participativa, pues no tienen por qué saberlo todo. Ninguno de nosotros tiene por qué saberlo todo, por eso recurrimos a expertos y esta es parte del método en el proceso de planeación por escenarios. Recurrir a expertos que nos ayuden a visualizar, que nos ilustren sobre las diferentes circunstancias que rodean el problema que tenemos que abordar, pero somos nosotros los que elegimos las incertidumbres, quienes elegimos los problemas. Cuando digo nosotros, en este caso, pues no me excluyo, digamos, porque son ustedes. Nosotros los santandereanos, pero en este caso representados por ustedes como las personas que desde la ciudadanía están aquí en función de planear participativamente con este enfoque de derecho humano a la alimentación. Bien, una vez que escuchemos a Diana, Adolfo y Richard, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una votación. Entonces, cada uno de ustedes va a seleccionar aquellas variables o incertidumbres que considera las más críticas, las más importantes. Aquí tengo un ejemplo de medios de vida para la población. Entonces ahí hay 13 incertidumbres que Diana sobre las que ella nos hablará. Entonces ya cada uno de ustedes, bueno, a partir de lo que escuché, cada uno de ustedes dirá, a mí me parece que las 3 incertidumbres más claves, más importantes son la número 6, la número 4, en fin, la que cada uno de ustedes considere. Y nosotros vamos a registrar eso con cuidado persona por persona y eso nos dará finalmente una lista de 5 incertidumbres, es decir, desecharemos todas las demás. Recuerden que desechar aquí no es simplemente botar a la basura, ni mucho menos, sino son las 5 incertidumbres que nos van a orientar. Pero recuerden que todo, como hay muchas relaciones entre todos estos fenómenos que se conectan entre sí, son las 5 que nos van a permitir hacer un análisis un poco más detallado y profundo de los escenarios que se puedan presentar. Muy bien, una vez hagamos esto, vamos a pasar a la ponderación de las incertidumbres. Entonces, en esta gráfica yo les quiero mostrar cómo es ese trabajo. Ustedes ven allí a mano derecha abajo un ejemplo, vamos a trabajar sobre 6, no sobre 5, perdón, no sobre 6 incertidumbres. Ven un ejemplo abajo con las letras A, B, C, D, E, F, las incertidumbres seleccionadas. Pongamos que seleccionamos esas.
Les repito, vamos a trabajar sobre 5, no sobre 6, pero esas, ahí aparecen las incertidumbres seleccionadas. Entonces, nuevamente, cada uno de ustedes votará, analizará estas incertidumbres y las ponderará en función de dos criterios. El primero, impacto potencial, que se ve arriba a la izquierda bajo la columna de impacto potencial. ¿Qué significa? Ahí damos tres ejemplos, como si César, Astrid y Ricardo fueran parte de la reunión y cada uno de ellos debe calificar de 1 a 5 qué tanto impacto tiene esa incertidumbre en la vida, en este caso de Santander. Entonces, si el impacto es muy alto, le dará la calificación de 5. Si es muy bajo, le da la calificación de 1. Y pues no tiene que distribuir esos 5 números entre las diferentes incertidumbres, sino si incluso le llega a aparecer, todas las incertidumbres pueden tener el mismo nivel de impacto, si así lo considera. Pero cada uno libremente dirá, y nosotros le preguntaremos, bueno, ya reconociendo esas incertidumbres a partir de lo que nos han contado los compañeros en sus videos, en sus presentaciones, ¿cuál es la calificación que doy en términos de impacto? O sea, el efecto, qué tan fuerte, qué tan amplio es de esta incertidumbre en la vida de Santander. Y a la derecha, en el nivel de incertidumbre, esta es más difícil de entender. Es qué tan incierto es esto, qué tan insuficiente es nuestro conocimiento como para prever lo que puede ocurrir con una variable. Entonces, hay variables sobre las que tenemos demasiada poca información, no sabemos qué vaya a pasar, estamos muy perdidos. Por decir algo, a ver si me resulta el ejemplo, es mucho más fácil pronosticar el comportamiento, digamos, de o la aparición de una tormenta tropical o de un tornado que la explosión de un volcán. Entonces, y puede que la tormenta en un momento dado sea más devastadora que la explosión de un volcán, digamos que un volcán pequeño, pero nadie hasta el momento sabe anticipar o prever cuándo va a estallar un volcán. En cambio, más o menos sí se sabe prever cuándo se va a formar una tormenta tropical, por dura o leve que ella sea. Entonces, en este caso, el nivel de incertidumbre se refiere a la capacidad que tenemos de anticipar la situación. Entonces, cuando nuestra capacidad, cuando la incertidumbre es muy alta, cuando no se sabe, no tenemos información, le damos un alto nivel de incertidumbre a eso. Entonces, por decir algo, la explosión de un volcán, que es algo tan incierto, tendría 5 puntos. Pero una cosa que podamos anticipar con más facilidad, porque tenemos ya información, hay unos datos históricos que permiten hacer anticipaciones matemáticas, esa calificaría 1 sobre 5. Entonces, así vamos a hacerlo. Y entonces, al hacerlo de esta manera, ustedes ven que se va a formar una gráfica, que la ven ustedes aquí abajo a mano izquierda, que relaciona la incertidumbre con el impacto potencial. Y ahí se ven, ¿no? La A, la B, la C, las 6 incertidumbres se ven qué tanto pesan en términos de impacto potencial y qué tanto pesan en términos de incertidumbre. Y hacemos una bolita allí a la derecha, ¿no? Esa bolita rojiza que ustedes ven, donde están las incertidumbres que más impacto tienen, pero que también son más difíciles de anticipar. Esas van a ser las incertidumbres que finalmente elegiremos. Aquí se ve más claro, ¿no? En una gráfica donde se relacionan la incertidumbre y el impacto potencial, ven ustedes abajo, habla de elementos secundarios, es decir, que no tienen mucho impacto. Son elementos que no pesan mucho, ¿cierto? Entonces no es interesante planear sobre incertidumbres que son como de efecto leve, que no marcan tanto, no generan tanto impacto en la gente. En cambio, sí sobre los que generan alto impacto, que son las que están a nivel en la barra azul. En la barra azul. Ahora, si además de que generan un alto impacto,
son muy inciertas, es decir, nos queda muy difícil anticiparlo. Ahí estamos hablando de incertidumbres críticas, las que están en la parte derecha y arriba, las incertidumbres críticas. Vamos a elegir o se eligen solo dos incertidumbres críticas, y sobre esas dos incertidumbres críticas es que se genera la planeación por escenarios. Esta es una metodología que podría considerarse aparentemente como arbitraria, pero no es así. No es así porque dense cuenta ustedes que el paso a paso que hay aquí, que es realmente por momentos extenuante. Y por una parte hay muchas opiniones que se están conjugando acá. Hay opiniones especializadas que nos ilustran, pero además todos ustedes están participando en todo momento, usando su criterio y su conocimiento del territorio, su conocimiento de lo que se vive en Santander en el día a día. Ustedes son representantes de ese conocimiento y son, digamos, totalmente legítima su presencia aquí para evaluar cada una de estas incertidumbres que tanto pesa en nuestro territorio y de acuerdo con ello poder primero seleccionarlas y segundo ponderarlas. Ponderarlas es este ejercicio para que al final de 20, 25 incertidumbres que se cernían sobre uno de los problemas que estábamos abordando, lleguemos a una selección de solo dos incertidumbres fundamentales. Pero noten ustedes, no es una cuestión arbitraria, no es un lanzar los dados, es un trabajo, si se quiere, intersubjetivo, de discusión, de diálogo ordenado, de debate, porque vamos a tener ese debate que nos va a permitir llegar a dos elementos a través del consenso. Entonces vamos a consensuar de esos dos elementos y lo que podemos lograr aquí es que todos estemos trabajando sobre el mismo surco, todos montados en el mismo barco, todos trabajando en una sola dirección, que eso es lo esencial de un proceso de planeación participativa. Y lo estamos haciendo también con información suficiente, con ilustración suficiente, es decir, llevamos los dos elementos claves de la planeación. Uno, la información, pero otro, la concertación. Porque uno puede tener mucha y muy buena información, pero finalmente la planeación en un proceso de construcción pública es un consenso de qué queremos hacer juntos, no de cómo vamos a seguir a un técnico que nos dijo hay que coger por acá. No, es nuestro territorio, es la alimentación de nuestras familias, de nuestras comunidades. Tenemos nosotros que ser capaces de decidir, tener el valor de decidir lo que vamos a hacer en cada uno de los casos. Entonces, una vez seleccionemos las dos incertidumbres, pasamos a la definición de los escenarios posibles. Entonces ya vimos debate, ponderación de incertidumbres y vamos a definir los escenarios posibles y luego hacemos un ejercicio de prospectiva. Entonces veamos el tema de los escenarios. ¿Cómo es esto de los escenarios? Decíamos que supongamos que se seleccionan dos incertidumbres. Aquí hubo dos que se seleccionaron. Uno, el tema de las vías terciarias y otro, el tema de la valoración que los consumidores le dan a la valoración que los consumidores le dan al producto local. Entonces se eligieron esos dos escenarios. Aquí hubo algo que me parece que no quedó bien, pero no importa. El hecho es que uno coloca una de las dos incertidumbres en el eje de las X y otra en el eje de las Y y luego las cruza. Las cruza, entonces al cruzarla se le genera una relación entre una y otra. Entonces, por ejemplo, las vías terciarias podrían estar en óptimas condiciones o en pésimas condiciones. Esos son como los dos extremos de esa variable. Y la otra, que los consumidores definitivamente valoren mucho el producto local o lo que llamamos una desafección y desconocimiento del producto local, como los dos extremos. Al cruzarlos, uno se encuentra con cuatro escenarios posibles. Uno, por ejemplo, donde habría muy buen manejo de las vías terciarias y una baja valoración del producto local por parte de los consumidores, de lo que llamamos aquí desafección. O en el otro extremo, una pésima condición de las vías terciarias, pero una alta valoración del producto local por parte de los consumidores. Y así uno trabaja y define la manera como se cruzan estas variables.
Una vez haya realizado esto, por ejemplo, aquí tenemos este cruce de variables, nótenlo acá a manera de ejemplo, vías terciarias en óptimas condiciones y total desafección y desconocimiento de la producción local por parte del consumidor. Imaginemos ese territorio, entonces hacemos un ejercicio de prospectiva. ¿Qué tiene uno que hacer acá? Lo que tiene que hacer es tomar estos elementos e imaginar, plantear una serie de hipótesis que tienen que ser verosímiles sobre qué pasaría en nuestro territorio santanderiano o en este caso en la provincia donde nos encontramos si estas dos situaciones se conjugaran. Si efectivamente las vías terciarias mejoraran, pero la gente del territorio no valorara la producción local. ¿Qué ocurriría ahí en ese escenario? Aquí damos un ejemplo, ¿no? Posiblemente los campesinos tengan una buena calidad de vida porque pueden comercializar sus productos. Se facilitaría también que esos productos entren de otros departamentos como Boyacá o Cundinamarca porque las vías están buenas. Se les facilita a los productores el comercio y se reduce el costo del flete seguramente, y esto puede facilitar la exportación de productos. Pero como eso está bien por las vías terciarias, pero como de acuerdo a este ejercicio no habría aprecio por el producto local, es posible que esto generara un mejoramiento en la exportación de los productos, pero no un fortalecimiento del mercado local. Posiblemente haya mayores posibilidades es para los intermediarios y serían ellos quienes tuvieran un mayor beneficio. Mucha de la producción local podría perderse, podría utilizarse para esta exportación, pero probablemente se disminuiría la biodiversidad o la agrobiodiversidad. Podría haber un monopolio de mayoristas que acaparen el mercado porque ellos no priorizan el mercado local sino el mercado externo, y si además los consumidores no aprecian el mercado local, pues le iría muy mal a ese mercado local. Este es un pequeño ejercicio a modo de ejemplo, pero si ustedes en su trabajo encontraran que se dieran estas circunstancias, tienen que crear este escenario y algo importante, tienen que ponerle nombre. Entonces supongamos vías en óptimas condiciones y total desafección y desconocimiento de la producción local. Entonces al final de la reflexión ustedes le dan un nombre a ese escenario, un nombre que haga comprensible lo que ustedes quieren, han visto allí como posibilidad, ¿no? Entonces uno podría decir adiós al pequeño comercio. A manera de ejemplo les doy ese nombre, adiós a los circuitos cortos, podría decir uno aquí, de comercialización. A manera de ejemplo como una expresión en un titular, digamos, de lo que es ese escenario para a partir de allí poder iniciar un proceso de planeación. Y muy bien, ya puestos en este escenario, estamos listos, hemos definido los escenarios. Ahora, nos sobra decir que tenemos que hacer este escenario, hacer los 4 escenarios. Entonces tenemos que mirar las 4 circunstancias. Aquí solo miramos el cruce en un sentido de las 2 variables, pero tenemos que mirar las otras 3. Se producen al cruzar 2 variables o 2 incertidumbres, se producen 4 escenarios. Entonces tenemos que ubicar y describir cada uno de los escenarios y además de eso tenemos que darle nombre a cada uno. La planeación por escenarios tiene ese nivel de exigencia. Y ahí es donde nos empieza a salir el plan A, plan B, plan C, plan D. Cuando una vez definamos ese escenario, le hayamos puesto nombre, entramos a plantear las estrategias. Entonces ahora sí, frente a un escenario de este tipo, ¿qué haríamos? Y tenemos que ser capaces de generar una estrategia al respecto. Para el caso nuestro, no vamos a sacar esas estrategias, digámoslo así, de la manga, o no van a ser ideas así lo primero que se nos venga a la cabeza. No, porque resulta que ya hay cosas que se están haciendo en la provincia. Nosotros ya hemos hecho un trabajo de reconocimiento de esas acciones ciudadanas y resulta que Santander, entre otras cosas, es uno de los departamentos donde más acciones ciudadanas hay. Es decir, donde más personas y más movimientos hay, más movilización ciudadana hay en torno al enfrentamiento de las crisis o de los problemas alimentarios en el territorio. Entonces, para plantear estrategias en el territorio, no está bien que nosotros tengamos eso que llaman
el síndrome de la enfermedad de Adán y Eva, que creemos que las cosas solamente empiezan cuando nosotros llegamos. No, 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 hay que construir sobre lo construido. ¿Y qué es lo construido? Lo más significativo en términos de participación social, comunitaria, ciudadana, son las acciones o iniciativas ciudadanas que se dan en la provincia. ¿Cómo es una acción o iniciativa ciudadana? Se trata, para el caso que estamos afrontando, de un trabajo enfocado hacia uno de los 3 grandes desafíos alimentarios de nuestro tiempo, recordémoslos. O se está trabajando hacia la sustentabilidad alimentaria, o se está trabajando por mercados locales, por cualquier forma de mejoramiento, fortalecimiento del comercio justo de alimentos para que todo el mundo pueda tener disponibilidad de alimentos, o se está trabajando por el acceso de las familias a esos alimentos. Cualquiera de esos 3 grandes desafíos, si hay organizaciones comunitarias, si hay grupos de ciudadanos que ya estén trabajando en eso, ahí hay una iniciativa ciudadana. Y estas iniciativas ciudadanas, para reconocerlas o identificarlas, pensamos que deben ser sostenidas en el tiempo. Ojalá que tengan años de trabajo, y eso existe, y no pocas en el territorio santandereano. Tenemos contabilizadas cerca de 70 para que ustedes se hagan una idea. Y finalmente, otra característica de una acción o iniciativa ciudadana es que debe ser autónoma. Autónoma es que la gente la hace sin depender de una financiación específica de un proyecto. Los ciudadanos se organizaron para hacerla, no porque alguien los mandara, no porque alguien les pagara por eso, sino porque consideran que es una solución para todos ellos. Entonces, una iniciativa ciudadana no es lo mismo que un proyecto de una ONG. Un proyecto de una ONG puede llegar a convertirse en una iniciativa ciudadana. Sí, sin duda es una de las cosas que una ONG seria siempre pretendería. Hacer sostenible su intervención y que eso se convierta en parte de la cultura local o parte de la movilización ciudadana local, que quede establecida en el territorio. Pero no porque una ONG esté emprendiendo un proyecto o una universidad quiere decir que eso ya le pertenece al alma de la ciudadanía y ella lo hace por plenamente como si se tratara de su propia iniciativa. No. Entonces, cuidado. Una iniciativa ciudadana no es lo mismo que un proyecto de una ONG, ni mucho menos lo mismo que un programa institucional público. El programa institucional público es algo que tiene unos recursos propios que se hace a partir de las definiciones de los funcionarios o de los mandatarios, pero no necesariamente quiere decir que las comunidades son quienes lo sienten como un programa que resuelve enteramente lo que ellas ven que necesitan. Entonces, las acciones o iniciativas ciudadanas tienen esas 3 características: sostenidas en el tiempo, autónomas y enfocadas a resolver los problemas alimentarios presentes en el territorio. Vamos a mirarlas, las que hay en la provincia, antes de ponernos a dar nuevas estrategias. Una vez las miremos y ya las reconozcamos, diremos, bueno, sobre eso que se construyó, que ya viene siendo construido, construyamos algo más y concertemos nuevas estrategias que nos ayuden a resolver este escenario problemático que hemos identificado. De esa manera se hace el proceso de planeación por escenarios. Como les digo, escenario por escenario, de manera que tengamos plan A, plan B, plan C, plan D incluso, ya se verá allí. Y para facilitar la planeación, lo que se hace enseguida no es que uno va a hacer 4 planes, sino que toma las estrategias más versátiles, aquellas estrategias que funcionarían bien en la mayor parte de estos escenarios, ojalá en los 4 escenarios o de pronto en 3 de ellos, y se la juega, digámoslo así, discúlpenme ese término, no es el más apropiado porque no estamos hablando de azar, pero si uno confía, digámoslo así, en que en medio de esta incertidumbre las estrategias más versátiles son las que podrían ayudarlo a enfrentar estas enormes incertidumbres y que, dado un caso, un escenario u otro, bien podrían ser útiles y mantenerse a lo largo del tiempo que pretendemos realizar. No olvidemos que la planeación por escenarios es un ejercicio muy útil en procesos de largo aliento, no de corto plazo, sino de largo plazo, como este que estamos enfrentando, abordando para el Plan Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Santander, con enfoque de derecho humano a la alimentación, y que pretendemos que sea un plan que vaya hasta el año
2030. Les agradezco mucho su atención y pues quedamos atentos a todo lo que vayamos construyendo en la jornada de hoy. Gracias.